¿Qué tal, intelectual? En este vídeo quiero que aclaremos si se pueden proteger las obras artísticas, es decir, los derechos de autor con los NFTs. Es decir, los NFTs, tokens no fungibles, ¿nos sirven para proteger los derechos de autor? Esta pregunta se habla mucho, hay mucho gurú en internet que dice que es la solución definitiva, que si tenemos los NFTs se acabó, que ya está, que no habrá infracciones de propiedad intelectual y que hay que usarla, ¿sabes? Que es una obligación. Bueno, vamos a ver, yo tengo varios vídeos en los cuales he hablado sobre cómo afecta el crear un token y para mí qué es crear un token. Te lo resumo rápidamente y es que es hacer una copia, una reproducción de una obra artística. Lo mismo te la hago en un papel, que pueden ser aquí pues papeles, ¿vale? Físico, que lo mismo te lo hago pues en una reproducción, como puede ser aquí un PNG, un JPG o cualquier archivo digital, o te lo hago en un token no fungible, ¿vale? A modo resumen, para mí es una reproducción en un token que no es manipulable, ¿vale? Porque está encriptado y eso le da unas garantías, unas características que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero primero de todo, la pregunta, la gran incógnita. ¿Los NFTs son la forma más segura de proteger las obras artísticas? Pues aquí lo primero que quiero que sepas es que los NFTs no son una forma de proteger los derechos de autor, sino una forma de autenticar, de certificar la autoría, la autenticidad de esa obra. Es decir, el NFT, el poder encriptar, el generar un token, el que se genere esa huella de tiempo, las características de un archivo, el tú poder decir, oye, tal día, tal hora, en tal dispositivo, con tal características, se creó esta obra. Eso lo que hace es certificar la autenticidad, es decir, que eso es auténtico, que se ha creado pues por el tal artista, con los metadatos, como podemos así decir, y que le pertenece a esta persona. Pero eso no me dice que la persona que ha creado el token tenga los derechos de autor, o sea, el autor de la obra. Entonces hay que entender que este token es muy valioso, porque evidentemente muestra algo que es una verdad bastante difícil de discutir, como que es la autenticidad, la fecha, el lugar y el cómo se ha creado ese token. Ahora, no quiere decir que solamente ese archivo, ¿vale? Este activo digital ya de por sí proteja los derechos de autor. Es decir, que si ahora los autores todas sus obras las convirtieran en NFTs, estarían totalmente protegidos. No, no quiere decir eso. Y con esto llegó una segunda afirmación, y es que quien posea la propiedad de un NFT, lo que sí puede tener la tranquilidad es que posee la propiedad de una obra original o de una obra auténtica, es decir, de un token que es auténtico. Es decir, no puedes tener un NFT falsificado. Puede ser que te engañen y te hagan creer que una colección de NFTs, ¿vale? Digo NFT porque al final es como se dice en España, de los NFTs, sea o pueda estar relacionada con un artista, un famoso, un profesional, una empresa, etc. Pero vamos, un NFT no puede ser falsificado. Al final es como, estamos hablando de blockchain, de cadena de bloques. Si te doy un Bitcoin, yo te puedo engañar de a quién le pertenecía el Bitcoin, pero que tú tienes un Bitcoin es cierto y es una verdad absoluta, porque si no, no tendría las características que tiene el criptoactivo que tienes tú ahora, ¿vale? Y te lo intento explicar de tal manera que no nos pongamos muy técnicos. Por eso, quiero que sepas que al final la tecnología blockchain lo que nos permite los NFTs es encriptar, ¿vale? Y permite registrar de forma inmutable la información que nosotros le atribuimos a ese token. Voy explicando a nivel teórico para que ahora podamos empezar a visualizar con ejemplos. Y a la vez que nos está encriptando, que nos está certificando la información, nos va a permitir hacer el seguimiento de las transacciones, pues si este NFT ha cambiado de estas manos a las de esta persona, o se ha ido de una wallet a otra, ¿vale? O de una cartera digital a otra, etcétera. Si se ha ido de un lugar a otro, lo que podemos ver es que realmente ese token, por muchas vueltas que haya dado o muchas manos de las que haya cambiado, sigue siendo el mismo, el original, el auténtico, el primero que se creó. Y eso es muy difícil conseguirlo si no es con el blockchain. ¿Por qué? Porque los bloques certifican a los demás de la cadena. Y si te gustaría saber más sobre el blockchain, te invito a que veas otros vídeos y aprendas más sobre la cadena de bloques. Te va a resultar súper interesante. Entonces, esto, fíjate, todavía no estoy hablando de si protege, es seguro o no. Para mí, ahora mismo, esto es una tecnología que permite certificar algo que era muy difícil de certificar. Para ti, y te pongo un ejemplo, es muy difícil que una exposición, imagínate, una obra de arte se guarde en un camión que va en dirección a una exposición o va en dirección a un comprador y que cada vez que hay esa transferencia, ¿vale?, de un objeto físico, ese objeto no haya sido intercambiado por una réplica o una falsificación prácticamente exacta en materiales, en calidad de características del pintado, etc. Es decir, no habría forma, salvo que empecemos a peritar las firmas, empecemos a peritar la obra,
fíjate, teniendo que analizar la obra. En cambio, un token automáticamente lo podemos validar y sabríamos que cambie de manos tantas veces como quiera, seguiría siendo el mismo. En cambio, fíjate, una obra artística, pues cuanto más ha paseado, pues oye, más riesgo puede haber de que no sea original. O esto viene de tal país, ya te puedes imaginar, ¿vale? Cuando hablamos a nivel de obras artísticas. Y con esto quiero llegar a una tercera afirmación o a una tercera idea muy importante en relación al arte y a los NFTs. Y es que cuando un artista, un creador, genera un NFT, o sea, crea un NFT, ya sea pues con una obra artística o como quiera, lo que está haciendo es vender una copia certificada que se asocia con la obra. Voy a explicar. Lo que está haciendo es, si yo de esta obra tengo el NFT, ¿vale? Y te lo vendo, lo que te estoy vendiendo es una copia que sabes que es original, que es certificado y que está asociado con esta obra, ¿vale? Pero fíjate, conforme se va el papel, el NFT, la obra queda aquí. Entonces, en muchas ocasiones, lo que se está haciendo es se están generando NFTs que son reproducciones o son copias certificadas de esta obra, pero no te está vendiendo los derechos sobre la obra. Entonces, hay quien piensa que si compro un NFT, un NFT, he comprado la obra. No, he comprado el soporte, la copia certificada de la obra, pero no he comprado necesariamente ni tengo la cesión de los derechos de autor. Yo ese NFT no lo puedo reproducir, no puedo crear copias, o yo no podría crear una nueva colección en base a ese NFT. ¿Por qué? Porque los derechos morales no se me han cedido. Solamente el autor, quien ha creado la obra, puede decidir qué pasa con ese NFT. Y de ahí ejemplos como la colección de los CryptoPunks, que sí, que tú puedes comprar todos los NFTs que quieras, pero quien realmente decide qué pasa con la colección, qué pasa con las obras, quién puede crear nuevas copias o si se va a ampliar la colección, son los creadores, los autores, no los titulares. Los titulares son los titulares los que poseen este criptoactivo que vale lo que quiera valer. Para mí este folio puede valer 3 céntimos, pero si le plasmo una obra que me han cedido, pues en menos de 3 céntimos vale a lo mejor 20 euros. Y si además especulo con él en internet, pues a lo mejor puedo conseguir que con algo de marketing en vez de 20 valga 50. Y luego llegaré y diré, no, es que va a ser escaso, es que se van a destruir, que ya no voy a vender más. Menos de 50 vale 10 más. Fíjate, pero no quita que el soporte son 3 céntimos. Estamos especulando en base a una obra que fíjate que hay mucho marketing, mucho ruido, pero el autor es quien decide qué pasa con la obra, con los derechos que ha cedido. Y él te dirá que te ha vendido solamente una copia certificada y autenticada de que efectivamente él ha creado esto. Si es que lo ha creado él, o que lo ha creado la empresa, o la persona delegada que tiene que crear el NFT asociado a esta obra. Pero es difícil entenderlo si no tenemos ni idea de NFTs ni de criptoactivos. Y el problema es que para quien sabe de criptoactivos entiende súper fácil lo que estoy explicando. Entonces, si algo te falla, si es conocimiento de propiedad intelectual, te recomendaría que vieras otros vídeos donde hablo más de propiedad intelectual y sobre todo enfocado en NFTs. Y si lo que te está fallando es el conocimiento técnico, te pierdes, no entiendes mucho de lo que realmente es un criptoactivo o NFT, te recomendaría que leyeras y aprendieras un poquito más de criptoactivos. Pero no puedo yo aquí hacer un vídeo en el cual te explique por un lado lo que es propiedad intelectual, lo que son criptoactivos, blockchain, etcétera, y encima traigamos el tema que estamos trayendo, que es hablar de propiedad intelectual y la protección que nos puede dar un NFT. Por lo tanto, si la tercera idea era que el que crea un NFT está creando una copia certificada o autenticada que está asociada a una obra, otra idea, una cuarta, sería que no necesariamente con la compra de un NFT se están adquiriendo o se están cediendo derechos de autor. Es decir, se certifica que la copia está asociada con la obra, perfecto, pero no necesariamente este NFT es un contrato. El único contrato que tú tienes es que has adquirido el soporte del criptoactivo. No has adquirido un contrato que dice cómo puedes utilizar la obra o puedes reproducirla todo. A no ser que este activo esté asociado a la obra y además esté asociado a unas políticas, términos y condiciones como si fuera un contrato digital que haya en otra plataforma. En ocasiones he encontrado proyectos que intentan hacer, pues no sé, esta mezcla. Pero fíjate, ya al final dependes de que se hagan unas condiciones, que se firme, que es como un contrato que al final está desvirtuando un poco lo que es realmente un NFT. Se hace al final un mix, un paquete que al final crean los artistas para dar cierto valor o cierta imagen, marketing de innovación. Pero realmente el NFT no está sirviendo para proteger los derechos de autor. Y el NFT se utilice en un sitio, en una plataforma, en otro, se le dé, no sé, se destruya o no, realmente no está muy claro que esté afectando 100% a los derechos de autor. Ahora, si el NFT se utiliza y se expone, como en algunos casos, como el caso de los NFTs de Mango, que hubo aquí problemas y que en Barcelona todavía eso está ahí a que se resuelva, tienes algún vídeo en el cual lo he explicado y lo he analizado, cuidado, si se utiliza un NFT que tiene una obra con
fines comerciales, como hemos visto ese caso, aquí tenemos un ejemplo de por qué comprando el NFT no tenemos los derechos de autor y por eso requieres del permiso de la autorización de los autores. Algo que he explicado una, otra vez y seguiré explicando porque es el ABC de la propiedad intelectual. Puedes comprar la obra, la copia en un soporte, pero no los derechos. Y también podrías hacer las dos cosas, que se firme en un contrato que compras la obra y que además se te dan exclusividad y que tú puedes explotarlo como tú quieras. Es decir, esto cada autor hace lo que quiere. Igual que hay autores que crean obras y hacen licencias de Creative Commons. Dicen, cada uno que haga lo que quiera con mi obra porque yo solo quiero crearla y compartirla. ¿Me explico? Y como mucho solo quiero que se me cite. Pues imagínate, tú podrías, si el que crea el token te dice, oye, puedes hacer lo que quieras con el token, puedes reproducirlo, puedes copiarlo, puedes venderlo, puedes explotarlo, puedes utilizarlo para publicidad. Solamente me tienes que mencionar, perfecto, solamente tienes que cumplir esa condición y puedes explotar los derechos de propiedad intelectual como quieras. ¿Lo ves? A mí me explota la cabeza, porque al final dices, el autor puede decidir lo que se hace o no con su obra, pero sigo insistiendo, autenticar, certificar un token no transfiere ni protege los derechos de propiedad intelectual mejor de lo que se protegen en otras plataformas o se protege a nivel legal. Y aquí habrá quien se pregunte que cómo se protege la propiedad intelectual en el mundo de los NFTs. Lo primero de todo, la propiedad intelectual, sea una imagen, sea una canción, sea un vídeo, o sea un meme, un GIF, lo que quieras, cualquier obra protegida con derecho de autor se protege en España con la ley de propiedad intelectual y a nivel internacional se protege con el convenio de Berna. Por lo tanto, si un autor en España se infringe sus derechos en otros países, como mínimo utilizaremos las normas internacionales para protegerlo. Y fíjate, esto es otro ejemplo de cómo se protegen los derechos de propiedad intelectual aparte, es decir, de forma separada a la tecnología de la que hablamos cuando hablamos de NFTs, de blockchain. Pero aquí sí que tengo que romper una lanza en favor de blockchain, de los NFTs, y es que si yo como abogado, cuando defiendo una infracción, cuando defiendo una reclamación porque se han vulnerado derechos de autor, se han infringido derechos, se han dañado obras artísticas o cualquier otra cosa relacionada con los derechos de autor, hombre, si tenemos NFTs o si está rastreado, es decir, están certificados con criptoactivos, es una prueba muy potente para demostrar que si el token se creó en una fecha, en esa fecha quien lo había creado era, por ejemplo, el autor. Entonces, demuestra tú que ese token no lo había creado el autor cuando lo tenemos ahí cifrado y, por supuesto, demuestra tú que este token no ha estado en el mercado, no tiene un valor, etc. Entonces, al final, crear una copia digital que sea un criptoactivo como son los NFTs da cierto valor y sirve mucho a la hora de demostrar, de trazar, de certificar la autenticidad o la titularidad de la asociación que se ha creado con la obra. Y estoy seguro que alguien se preguntará, bueno, pero yo puedo copiar la imagen, el vídeo, descargar el NFT y publicarlo en mis redes sociales o en mi página web y no he necesitado comprar el token para poder publicar la imagen. Entonces, ¿qué protección da? Hombre, tú puedes descargar y ahí podríamos tener, si tú descargas la imagen de un NFT y la publicas en otro sitio o la revendes o lo que quieras, o incluso esto ya, si la revendes como un NFT estás estafando, es decir, puedes estar cometiendo un delito, cuidado. Pero si lo que haces es una reproducción o haces un uso no consentido, pues oye, allá cada uno, lo que estarías haciendo es una infracción o lo que se está haciendo podría estar infringiendo o lo que se hace podría infringir los derechos de propiedad intelectual de la obra original. Pero no quiere decir que por eso, porque uno se pueda descargar la imagen, el token no tiene el mismo valor o el NFT no cumple su función. El NFT es un criptoactivo con los datos que en muchas ocasiones pues sirve para entrar en, pues, por ejemplo, en metaversos o para entrar en aplicaciones ya sean de la web 3 y que sirve en muchas ocasiones, pues, por ejemplo, para funcionalidades de la web 3, me explico, y que al final solamente quien tiene el token original puede hacer estos usos, puede tener estos accesos o puede descargar el contenido que sea. Entonces, que nadie piense que porque alguien se puede descargar una imagen ha copiado o duplicado un NFT. Si piensa eso, porque no tiene ni idea de cómo funcionan los criptoactivos, ¿vale? Y esto me lo han criticado en muchos comentarios de vídeos y la verdad que a veces da hasta pereza contestarlos. Y con esto, a modo de recordatorio, si un artista crea un NFT de una de sus obras artísticas y lo vende, no está vendiendo los derechos sobre las obras artísticas, solo está vendiendo ese NFT que es una reproducción concreta de la obra. Pero si la obra además existe en el mundo físico, pues la obra está en el mundo físico y lo único que ha hecho ha sido crear una reproducción, una copia digital que luego ha vendido. Pero quien la compra no ha comprado el 100% de la obra. Para comprar, ni tampoco tiene los derechos sobre todas las copias que se han hecho. Por eso tendría que adquirir todas las copias. Y por eso una de las ideas equivocadas que suelen tener los compradores, que muchas veces les hace tomar la decisión de pagar el pastizal y el dinero que pagan, y que están especulando con los derechos de la obra. Y realmente con lo que están especulando es con la copia, con ese token. Y de ahí
pues las hostias que se ha dado la gente y que se ha dado más de uno a nivel de precios, de oye, compra algo muy caro, muy inflado, que luego se devalúa. ¿Por qué? Porque lo que se ha devaluado a lo mejor no es la obra o no son los derechos del artista, sino es el valor del activo ese digital. Entonces, cuando está de moda los tokens, pues sube el valor, pero cuando no están de moda baja. Y al final tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser que el valor de un token suba y baje si la obra no ha cambiado su precio ni su valor de mercado? Porque simplemente es una reproducción. Y ya te digo yo que un token puede estar muy arriba, que si destruimos la obra, imagínate que esta obra pues estuviera aquí expuesta en la pared y de repente un incendio la destruye. Pueden pasar dos cosas. Como se ha destruido la obra original a la que está asociada al token, una de dos, o que el token pierda el mismo valor porque es el token asociado a una obra que ya no existe, por lo tanto, hay gente que dirá, oye, no vale nada, este token ya no está asociado a ninguna obra física, o que de repente por otra vez narrativa del mercado o por marketing, o que el token de repente suba su valor porque demuestra, certifica, autentica que es un token, un activo digital asociado directamente a esta obra que ha desaparecido. Entonces, podría llegar la gente y decir, no, por escasez, como ha desaparecido la obra física, de todos los tokens digitales, el que más inmutable, no fungible, es decir, el más auténtico, es el token no fungible. Podría valerme este argumento, ¿vale? Entonces, fíjate, al final, todos son narrativas, todos son interpretaciones. Puede valer mucho, puede valer poco, pero fíjate, estaba asociado a una obra que estaba en el mundo físico. Diferente es si la única obra que crea el artista es un token. Entonces, el artista tendría que directamente encriptar y que solamente hubiera ese token. Pues ahí tenemos todo una obra. Y podríamos llegar a hablar puramente de que conforme se transfiere esa obra, se está transfiriendo la única copia que existe. Vale, y después de hablar toda esta filosofía, vamos a hablar de cuáles pueden ser las ventajas para un artista, para un creador, de crear NFTs de sus obras artísticas. La primera, el rastreo y la autenticidad de su obra. Es decir, si crea un NFT sobre una obra artística, vas a ver que ese NFT sigue siendo el original, el auténtico, lo puede rastrear, puede ver cuántas personas se han interesado en su obra, algo que muchas veces es difícil de saber en una obra física. Podría rastrear, pues oye, mi obra lleva aquí 2 años vendiéndose, pues no sé, prestándose, etcétera, incluso pues se ha utilizado para generar ingresos, lo que quieras, ¿vale? Pero bueno, podría rastrearlo y de cierta manera autenticarlo. Y esto bien utilizado le podría valer, por ejemplo, para identificar en plataformas digitales, en videojuegos, en otros entornos, que ese token es original y evitar pues réplicas o falsificaciones o imitaciones. Tú imagínate que el día de mañana un autor puede ceder sus derechos de propiedad intelectual a todos aquellos que tienen tokens de su obra, por ejemplo, y que tú para publicar un vídeo en YouTube utilizando la obra de otra persona, o para publicar una imagen en redes sociales, o para utilizar una canción, necesitas haber adquirido ese token. ¿Por qué? Porque el artista ha dicho que atribuye a esos tokens, a esa colección de NFTs, a tokens no fungibles, que ha atribuido la cesión de los derechos, y que todo el mundo que tenga un NFT y pueda vincularlo, autenticar cada vez que, por ejemplo, va a subir un vídeo a YouTube, YouTube le pidiera como requisito, oye, ¿tienes el NFT de esta obra? ¿O tienes el token que identifica que tú tienes los derechos? Fíjate, ahora mismo esto es un hueco que no está cubierto, y es que hoy en día la gente, tú puedes publicar un vídeo, puedes subir un contenido a redes sociales y nadie sabe si tú tienes o no los derechos de propiedad intelectual. De hecho, ¿quién tiene que reclamar? El propio titular o el autor. Imagínate, esta obra, que tú la publicas en internet. Yo no soy el autor, no sé ni quién la ha hecho, pero sé que tú la has publicado en internet porque sé que para publicar en ciertas plataformas o en YouTube requieres de tener el token original de la obra. Entonces yo no discuto que tú tienes derechos. ¿Por qué? Porque la obligación para subir este contenido, para crear un vídeo utilizando esta imagen, este vídeo o la música, es que tú, como si fuera una llave de una caja fuerte, tengas el NFT. Y tú solamente puedes abrir la caja fuerte y tienes el NFT. Entonces tú has podido abrir la opción de subir el vídeo, lo has subido, por lo tanto, el autor no tiene que perseguirte, el autor no me tiene que decir a mí que te ha dado permiso, y tú lo tienes, por eso lo has subido. Porque el sistema autentica automáticamente que tú tienes ese permiso, esa licencia. Pues fíjate, para esto podría servir un NFT, para que nadie tuviera que preguntar si tú tienes derechos o no para un uso, o para fabricar un producto, si nos llevamos a productos, ¿vale? Pero como estamos hablando de arte, entonces me parecen muy interesantes los usos que pueden tener. Ahora, que esto ya se desarrollará, ¿vale? Yo te dejo aquí las ideas, pero bueno, que si eres artista y todavía te viene muy verde el tema del blockchain, cuidado, que estos son terrenos muy pantanos. La segunda ventaja que podríamos decir es que crear NFTs de obras artísticas permite al artista entrar en mercados descentralizados, es decir, utilizar plataformas como OpenSea, por ejemplo, para vender su arte directamente a coleccionistas que no tienen un acceso físico a sus obras, o por distancia, o porque
requerirían de intermediarios. Por ejemplo, pues si yo quiero comprar un libro, necesito comprarlo muchas veces en Amazon o en la librería. Necesito un intermediario que hace intermediario entre el comprador y el vendedor. Es decir, el artista publica su libro en Amazon para que yo me lo pueda descargar o para que yo pueda comprar la copia física. Fíjate, tienes un intermediario. Ahora, si funcionamos con NFTs, en muchas ocasiones podríamos llegar a que la obra, si la intentamos atribuir a un NFT, pueda transmitirse de forma descentralizada, sin ningún intermediario y sin nadie que garantice que esa obra es legítima, que están los derechos, etc. Entonces puede ser interesante. Los usos son ilimitados, incluido si le atribuimos también a los NFTs la posibilidad de cobrar, de recaudar royalties. Como te decía, el ejemplo que te he puesto en YouTube, imagínate que yo, como particular, como usuario, como público, además de ver que tú tienes los derechos de esta obra, encima sé que tú por utilizar esa obra has tenido que pagar unos royalties. ¿Por qué? Porque el uso de esa obra está directamente atribuido a un pago X, o por tiempo, o por cada vez que se publica, o por cada uso que se hace, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, una segunda ventaja es esta, la de descentralizar y, por supuesto, poder recaudar automáticamente el autor y el creador los royalties que considere. ¿Por qué? Porque esta es la ventaja de los smart contracts, de los contratos inteligentes, de que un NFT, pues al final lleva una configuración, para que nos hagamos idea, tiene un código y por lo tanto van a suceder las condiciones que al final se han incluido en este token en el momento que se ha creado. Y un tercer beneficio o ventaja sería el generar una escasez artificial, que no es natural, que no es propia de crear una obra artística. Es que el artista, cuando crea los NFTs, podría llegar a decir oye, que él ha creado una obra y decidir exactamente la escasez que quiere, es decir, el volumen de unidades o el volumen de tokens que quiere. Pues quiero que solamente haya 56 tokens de esta obra, ni 55 ni 58, 56, y así venderlos y de cierta manera pues especular con el valor de la obra también en base a la escasez, y que haya coleccionistas o que haya compradores que digan oye, pues yo quiero poseer X porcentaje de la obra, pues necesitaré X porcentaje de NFTs. Podría ser también esto una propiedad nueva, una característica o un uso nuevo que se le puede dar a una obra artística, ¿vale? El propio autor, los propios titulares, gracias al uso de los NFTs. Y con esto ya quiero ir concluyendo, y es que, vale, hemos visto cómo funcionan, hemos hablado de si protegen o no protegen los NFTs a los derechos de autor y cómo se deberían proteger, pero también hemos hablado de cómo la tecnología del blockchain y de los NFTs ayuda a defender, no a proteger, a defender, porque si tú quieres proteger los derechos de autor, lo que te recomiendo es que vayas también a registros de propiedad intelectual, como siempre digo. Como si me dijeras, yo la marca de mi empresa, mi signo distintivo lo convierto en un NFT y me olvido. No, tu marca la registras en la Oficina Española de Patentes y Marcas si estás en España, como mínimo, y luego además si quieres le atribuyes un NFT para que se demuestre también que te pertenece, que tú eres el creador, autenticidad, etcétera, etcétera, ¿vale? El titular, todo lo que quieras. Pero para mí, visto todo esto, es el momento de hablar de cuáles son los límites de los NFTs. Y el primer límite que lo hemos visto es que los NFTs no garantizan la protección de los derechos de autor. Son una tecnología que te ayuda a autenticar, a certificar la creación, pero no necesariamente dicen que tú eres el autor de nada, o no necesariamente incluyen o vinculan una cesión de derechos de autor. Por lo tanto, para el comprador, importante, no compra los derechos de autor. Y para el autor, importante, que tú crees un NFT y lo vendas, no quiere decir que estés vendiendo todos los derechos de tu obra. Y que la protección de los derechos de autor depende de las leyes, no depende de la tecnología blockchain, sino que la tecnología blockchain es una herramienta más para ayudarnos, nosotros los abogados, los entes, o sea, las personas, los profesionales que defenderemos tus derechos de autor, nos ayudaremos de esta tecnología. Otra limitación es la dependencia de las plataformas, y es que los NFTs al final, de cierta manera, dependen de las plataformas donde se están creando, y si la plataforma deja de funcionar, pues el NFT puede perder su valor. Es decir, muchos NFTs se están generando y se están vinculando, asociando a proyectos, a obras, que si deja de repente de funcionar ese proyecto, esa plataforma digital donde se puede utilizar el NFT, donde gana o se utiliza realmente el valor o donde se aplica realmente el uso práctico que tiene el NFT, pues si deja de estar funcionando o pierde su seguridad o cualquier cosa, pues también puede afectar directamente al valor del NFT. Por lo tanto, que haya una dependencia, sí, es un bien o es un activo digital que es descentralizado o que depende de plataformas que no son centralizadas, es decir, que no dependen al final de intermediarios o de administraciones públicas o de gobiernos, pero cuidado porque tienen precisamente dependencia de estas plataformas o de estos entornos digitales. Y aquí cuidado porque una de estas plataformas te cambia sus políticas o sus términos y condiciones y te la puede liar automáticamente con toda la colección que haya creado un artista o con los derechos o el valor que tú le estés atribuyendo a tu colección de NFTs que has ido adquiriendo porque especulas o porque te encanta acumular arte de este tipo. Y el tercer límite, y creo que es un riesgo clarísimo, es que, como te he dicho, crear un NFT lo que hace es generar, autenticar la huella, el tiempo, el momento en el que se ha creado ese NFT, quién lo ha creado y asociado a qué. Pero fíjate, yo creo un NFT, como te he dicho, creo este NFT
y lo asocio a esta obra. Perfecto, te demuestro que este NFT está asociado a esta obra, te demuestro el valor de la obra, te cuento lo que tú quieras, la historia de la obra, te hablo de todo, pero todavía no te he demostrado que yo realmente soy el autor de la obra. Entonces, si yo no te he demostrado que soy el autor de la obra, no te puedo demostrar. Yo te puedo mostrar que soy el creador del NFT, claro que sí, pero si yo ya no tenía los derechos para crear ese NFT, entonces te puedo engañar, puedo cometer un fraude. Puede ser que tú estés comprando NFTs fraudulentos, que simplemente son criptoactivos que se han creado o una colección que se ha creado en base a un proyecto que a lo mejor no existe o que no es real o que no tiene los derechos. Tú imagínate que alguien crea un proyecto en base a criptoactivos o a diseños, a una colección de personajes de los cuales no cuenta con los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué tendrías que exigir antes de comprar esos criptoactivos? Oye, en tu página web, en las condiciones, en el servicio que tú estás vendiendo, ¿me puedes garantizar, demostrar que tienes licencias, que cumples con toda normativa, que ese NFT es lícito y que si yo lo compro realmente puedo comprarlo? Que no se va a embargar, que el día de mañana ese NFT no se va a tener que eliminar porque es la consecuencia de una infracción de propiedad intelectual. ¿Te imaginas? Que tú compras algo que es consecuencia de un fraude, de un plagio, de un robo de obras artísticas, etcétera, y que al final te encuentres que lo que tú has pagado se pierde porque te han engañado o has invertido en un proyecto que era fraudulento. Entonces, para mí, el tercer riesgo o la tercera limitación es que los NFTs todavía, bueno, la tecnología del NFT, su objetivo no es garantizar que la persona que dice que es el autor lo sea. Para eso están, pues, otro tipo de herramientas, como son los certificados en los registros de propiedad intelectual, como son los contratos o las pruebas que pueda utilizar un autor para demostrar que es el autor. Ahora, tú imagínate, ¿cómo lo salvaría yo esta situación? Pues oye, le digo al autor que cree el NFT y que me demuestre que me enseñe un vídeo creando. Es decir, si me enseña alguien un vídeo pintando esta obra y luego él hace un NFT de esta obra, pues ya está, me ha demostrado que es el autor, porque es que tengo un vídeo salvo que ya me esté falseando el vídeo, ¿vale? Y sea fake. Y por eso quiero que te des cuenta de estas limitaciones, que para mí son muy importantes y pues, podríamos hablar de más, o sea, al final como las queramos etiquetar, pero que no garantizan la protección de los derechos de autor, que los derechos de autor se tienen que proteger con las herramientas y las leyes, es decir, con la tecnología que tenemos, evidentemente la aplicación de las leyes en cada país donde se reclame, y ahí ya los jueces de cada país impartirán la justicia que tengan que impartir. Dios te pille confesado si vas con abogados que no saben de tecnología y de propiedad intelectual, por cierto. Lo segundo, lo relacionado con la dependencia de las plataformas. Y en tercer lugar, que muchas veces no sabemos si el autor que crea el NFT realmente tiene los derechos o está perjudicándolos o ya está infringiendo los derechos de terceros, y entonces por muy bien que esté hecho el NFT, que sea funcional y todo lo que tú quieras, pero no tenemos la garantía de que se ha creado con la autorización del autor, el creador de la obra artística. Y después de todo lo que hemos hablado, tanto tú como yo podemos responder si los NFTs son la forma más segura de proteger los derechos de autor. Yo creo que no. Creo que es una tecnología, es una herramienta que nos permite autenticar muchas cosas, una información y una forma de verificarla que antes era muy difícil de tener, que ahora sí tenemos, pero no es la mejor protección. La mejor protección al final es tu conocimiento sobre los derechos de autor, que sepas utilizar las herramientas en cada plataforma donde hay que denunciar, que conozcas qué profesional te va a asesorar y a quién le vas a pedir ayuda cuando tengas un problema, y por supuesto que sigas el canal de YouTube de Pablo Maza. Espero haberte ayudado, déjamelo en comentarios por favor, suscríbete al canal si te ha resultado interesante para ver más vídeos de propiedad intelectual y comparte este vídeo con gente que sabes que le va a servir. Nada más, si tienes un conflicto de propiedad intelectual, si alguien está infringiendo tus derechos porque ha creado proyectos en plataformas o relacionados con NFTs, si tienes un proyecto similar y necesitas que un profesional como yo revise los contratos, ponte en contacto, puedes encontrarme en Google, Pablo Maza Abogado, o puedes entrar directamente en mi página web, pablomazabogado.es, y desde ahí contactarme. Estaré encantado de ayudarte y sobre todo de que nos veamos en el siguiente vídeo.